Hola, bienvenidos a mi canal Español con Karim y esta va a ser la segunda parte de la explicación de la prueba de expresión e interacción oral. Vamos a hablar de las tareas 4 y 5, que son las tareas de más alto nivel en la prueba, ¿sí? Porque aquí nos evalúan del nivel B2 hasta el nivel C1, es decir, el uso profesional de la lengua, ¿sí? Muy bien, entonces en esta tarea vamos a tener un texto como estímulo y luego vamos a tener que responder tres preguntas. Una de opinión, en la primera va a ser para expresar su opinión respecto a un tema que haya escogido, ya, ¿verdad? En ese texto de estímulo. Una de información y una de hipótesis, ¿ok? Y luego vamos a tener que, digamos, separar, usar, recordar todos los recursos lingüísticos que tenemos a la mano para hacer una argumentación, ¿sí? Porque cuando opinamos, argumentamos. Cuando damos una información, también podríamos argumentar de por qué las cosas son así, sobre todo cuando tenemos que hablar de nuestro país, ¿ok? Y en la última, que es una situación hipotética, a pesar de que es hipotético, también deberíamos responder por qué es así, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar esos recursos lingüísticos para poder argumentar, ¿sí? Entonces, ¿qué evalúa? Evaluar del nivel B2 al nivel C1 y en cada pregunta, en esa de opinión, información del país y la hipotética, vamos a tener un minuto para hablar. El tema que elijamos acá en esta tarea va a ser el mismo tema para las tareas 4 y 5. ¿Sí? El tema que escogemos en esta tarea ya va a ser nuestro tema hasta el final de la prueba. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar acá. Entonces vamos a ver que vamos a tener para escoger dos opciones. Recuerden que tienen un tiempo limitado y que si ustedes no escogen durante ese tiempo limitado, la prueba va a escoger aleatoriamente por ustedes. ¿Ok? Entonces es mejor ahí escoger antes de que el tiempo se acabe. Solamente van a tener el título del tema, ¿sí? Y, y acá deben escoger el tema para el que se sientan más preparados, para que ustedes crean que tengan más vocabulario para responder las preguntas. ¿Okay? Luego de que escogen su tema, entran y van a tener el texto de estímulo y las preguntas. ¿Okay? Las preguntas van a ser escuchar, pueden escucharlas dos veces, como les decía en la tarea número 1, que tienen que escuchar dos veces cada pregunta y luego grabar la respuesta. ¿Ok? El texto de estímulo generalmente son textos de definiciones, de conceptos, de lo que es en general el tema y nos puede servir para utilizar algunas frases claves, algunas palabras claves. ¿Ok? Pero no vamos a tener tiempo de hacer minería de vocabulario ni nada de eso porque aquí tenemos solo un minuto para leer el texto y después un minuto para cada pregunta. ¿Sí? Entonces la interacción es muy rápida. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, el tema del reciclaje, que es el tema que aparece en el simulador del cielo, ¿no? El reciclaje. A nivel mundial, el manejo de la basura es uno de los factores que más afecta al medio ambiente. El incremento de basureros altera los ecosistemas y pone en peligro la flora y la fauna del planeta. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en materia para su posterior utilización y que reduce el consumo de nueva materia prima. ¿Okay? Fíjense que acá yo destaqué en negritas algunas ideas. Por ejemplo, el reciclaje es la medida principal para conseguir la disminución de residuos sólidos. Una sola idea que puedo utilizar en mis argumentaciones, en mis respuestas. ¿Okay? Y que además reduce el consumo de nueva materia prima. Eso es lo que hace el reciclaje. Entonces, la primera pregunta, generalmente, como es de opinión, ellos pueden preguntar por algo que sea contrario al tema para ver si ustedes son más ligados para el reciclaje, en este caso, o para el consumo, que sería la idea contraria al reciclaje. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo sería la pregunta. Mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo, cuando la industria y la mercadotecnia nos invitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? Entonces ahí, en esa primera pregunta, les van a hacer pensar, ¿verdad?
sobre el tema y sobre lo que es contrario al tema para que ustedes puedan fijar una posición y puedan expresar su opinión, ¿sí? En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? ¿Ok? Entonces, en esta segunda pregunta siempre va a ser que nos piden información sobre lo que está ocurriendo con ese tema, pero en nuestro país, ¿sí? Probablemente nuestro país es muy grande, tiene muchas regiones diferentes, etcétera. Entonces, bueno, no necesitamos hablar de todo porque tenemos un minuto para responder, ni dar toda la información, pero por lo menos de nuestra región, de lo que nosotros conocemos. ¿Cómo están funcionando las cosas con respecto a ese tema en donde yo vivo, en el lugar donde yo vivo, como si fuera mi país? ¿Ok? Y en la tercera pregunta nos dicen, ¿verdad? ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? ¿Sí? Entonces acá nos están preguntando, sancionar tiene un sentido de penalizar, ¿ok? Y ayuntamiento es, por ejemplo, en España, el gobierno municipal, el gobierno de la ciudad. Entonces, es como la figura del gobierno de la ciudad. Este nombre cambia dependiendo de los países. Hay otros países donde se llama alcaldía, hay otros países donde se llama prefectura, depende, ¿no? Del país. Entonces, es un poco vocabulario, ¿no? Conocer un poco más de los vocabularios. Aquí ustedes van a decir si estarían de acuerdo o no con sancionar a ese tipo de personas si el gobierno está haciendo lo adecuado para que suceda. ¿Ok? También tienen que colocar ejemplos y deben explicar por qué piensan eso. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer en la primera pregunta? ¿Verdad? Voy a decir si estoy de acuerdo o no, voy a dar mi opinión, voy a explicar por qué, colocar ejemplos, puedo hablar de lo positivo, de lo negativo, hacer una pequeña propuesta que sería como, ¿qué pienso yo que podría hacerse para que las cosas funcionen mejor con respecto a esto y concluir? En la segunda voy a dar una información solicitada, ¿ok? Cuando hablamos de países, tenemos que recordar que estamos hablando de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones y también de las personas, cómo se comportan socialmente las personas, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de eso, vamos a decir por qué y colocar ejemplos cotidianos, ¿sí? Del día a día, de lo que pasa día a día con ese tema en mi país, o de lo que yo hago, de lo que hace mi familia, ¿sí? Y en la tercera pregunta, ¿verdad? Vamos a responder diciendo, en este caso, si estoy de acuerdo o no, explicar por qué y colocar ejemplos, ¿sí? Si es posible, podemos hablar de las cosas positivas y de lo negativo. Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Esto ya lo vimos, que digamos las instrucciones para la grabación, que ya lo vimos al principio de la presentación en el video pasado. Digamos, textos de estímulo son todos iguales, son definiciones. En este caso vamos a hablar de los alimentos transgénicos y acá tenemos que escuchar las preguntas y el botón para grabar, ¿sí? Muy bien, vamos a ver de los alimentos transgénicos qué nos dirían. En la actualidad, la modificación genética de las plantas, animales y otros organismos se ha intensificado y ha permitido el desarrollo de métodos cada vez más avanzados. La creación de alimentos transgénicos, su uso y su distribución han generado diversas posturas, pues no se tiene certeza sobre sus efectos en la salud humana o el medio ambiente. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética y al que se le han incorporado genes de otros organismos para producir las características deseadas. Entonces, en la primera pregunta, fíjense que les piden hablar sobre el consumo de alimentos orgánicos, lo que es contrario a los alimentos transgénicos. ¿Sí? ¿Qué opina usted sobre el consumo de alimentos orgánicos? ¿Existe en su país algún tipo de regulación para la producción de alimentos transgénicos? Y por último, la pregunta hipotética dice, si fuera un agricultor y una compañía poderosa le ofreciera una buena suma de dinero por utilizar tus tierras para cultivar alimentos transgénicos, ¿aceptaría usted la oferta? ¿Ok? Entonces ahí, ¿cómo voy a responder? Igual, voy a decir en la opinión, eh,
¿Hacia dónde me inclino más? ¿Si hacia los orgánicos o hacia los transgénicos? Voy a explicar por qué. Y voy a hablar de lo que es positivo, de lo que es negativo, y voy a proponer o decir cómo pienso yo que podría hacer mejor las cosas y cierro mi idea, ¿sí? No dejar la idea abierta, sino cerrarla siempre. Finalmente, para hablar del país, lo mismo que en el ejercicio anterior. Recordar que tenemos que hablar de las políticas de gobierno, de las organizaciones, las empresas, de las personas, de qué está sucediendo día a día con ese tema en mi país, ¿sí? Y finalmente, la parte hipotética, igual. Vamos a decir si estamos de acuerdo o no, si lo haríamos, no lo haríamos y por qué. Y colocaríamos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver acá un ejemplo de una prueba hecha por un estudiante estadounidense, ¿sí? Entonces, esta fue una estudiante que escogió el tema de los, del reciclaje, ¿sí? Entonces, la número 1, mucha gente opina que será muy difícil conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo cuando la industria y la mercadotecnia nos incitan a consumir continuamente. ¿Qué opina usted? Entonces nos dice en la respuesta: no creo que sea imposible conseguir que un número significativo de personas cambie sus hábitos de consumo. Por eso creo que es importante el reciclaje, que el reciclaje es disponible y conveniente para todo el mundo. Muy bien. Entonces nos dice que el reciclaje es importante, ¿sí? Nos dice que está disponible, recuerden el uso de los verbos ser y estar, y nos dice que es conveniente para todo el mundo, muy bien, pero no explica por qué, no coloca ejemplos y no cierra la idea. Entonces, digamos que queda medio incompleta la respuesta, ¿ok? Vamos a ver la segunda. En lo que respecta al reciclaje en su país, ¿qué cambios o mejoras ha notado en los últimos tiempos? Entonces dice: aquí en los Estados Unidos y en Chicago, reciclar es muy fácil, especialmente si vive en la ciudad en el edificio de apartamentos. Cuando yo y mi esposo vivimos recuerden las pausas, cada piso hay un cuarto de reciclaje y solo podemos, sí, recuerden lo que les decía con el ejemplo de la primera tarea, no debemos hacer pausas tan prolongadas. Llevar la basura y solo necesitamos llevar la basura al cuarto y es todo. Al otro lado, en México, donde vive la mitad del año, no hay reciclaje y es horrible. Y hay muchas noticias que dicen que la gente no pone basura en la playa, pero no hay reciclaje. ¿Okay? Entonces acá vamos a ver una cosa. Lo primero es que no está respondiendo directamente la pregunta, ¿no? Muy bien, dice aquí en los Estados Unidos, en Chicago, pero no nos está diciendo cuáles son las políticas del gobierno, de la municipalidad o de, digamos, las autoridades competentes en la materia, ¿sí? No nos dice si hay empresas o plantas de reciclaje, en este caso, ¿no? En este caso específico. Nos dice que solamente lleva la basura y es todo, ¿no? Eso no es reciclar, ¿ok? Otra cosa, nos dice en México y nos dice que es horrible. Bueno, este es un espacio internacional y tenemos que mantener cierta diplomacia. No podemos hablar en esos términos de otros países, ¿sí? Vamos a ver en la última pregunta. ¿Es usted partidario de sancionar a las personas que no reciclen si su ayuntamiento o gobierno les proporciona un sistema adecuado para poder hacerlo? Entonces dice sí, el ayuntamiento o mi gobierno proporciona un sistema adecuado para reciclar, creo que quizás es necesario sancionar a las personas que no reciclen. Muy bien, es necesario. Es un problema muy grande y muy grave. Creo que es necesario hacer algo. Muy bien, eso está perfecto. Pero podría completar la información explicando por qué y colocando algunos ejemplos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos ahora a hacer el ejercicio de la tarea 4, ¿ok? Ok, antes de pasar acá, vamos a buscar el ejercicio de la tarea 4. Solo un momentico. Muy bien. Ok, acá tenemos el ejercicio, va a ser el ejercicio de esta en la página 191 en la poschila, ¿ok?
El tema va a ser el calentamiento global. Van a leer el texto de estímulo, ¿sí? Y luego tienen 3 preguntas parecidas a las que teníamos en los ejemplos de del examen CIELE, ¿sí? Vamos a hacer las 3 preguntas. Vamos a responderlas. Pueden anotar para organizar sus ideas y luego grabarse haciendo el audio de cómo responderían esas preguntas, ¿sí? También les voy a enviar un material de apoyo para complementar la información, para que tengan más vocabulario, ¿sí? Acá tenemos el texto con algunas palabras claves ya destacadas. Luego están las preguntas que ustedes van a organizar sus ideas por escrito, luego van a practicar su respuesta hablando, haciendo una grabación de voz. Y luego finalmente les voy a enviar 2 lecturas de 2 artículos. El primero es este, el mar de plástico descubierto en el Caribe que se extiende y está asfixiando la vida silvestre de la zona. Entonces vamos a leerlo. También vamos a ver que tiene algunas ideas destacadas, algún vocabulario que pueden utilizar en sus respuestas, ¿sí? Y finalmente les pido que vean este video que es complemento de ese reportaje, ¿sí? Es un video muy corto, no necesita audio, es para que vean cómo es esa isla de plástico en el Mar Caribe. La otra es, la otra lectura, el descubrimiento del año, un hongo capaz de alimentarse de plástico. Un fungo, que es un hongo que puede degradar plástico. Entonces, está interesante, es una investigación de la Universidad de Yale, hecha en Amazonas, y está interesante el artículo y nos va a servir también de apoyo para responder las preguntas. Y finalmente les dejo una lista de cortometrajes relacionados con los temas que pudieran salir en el CIELE, pero para este ejercicio les voy a pedir que puedan ver este. La contaminación del mundo animado, que no tiene ningún idioma, no necesita porque son solo ideas. Una campaña de concientización para fomentar el reciclaje, este está en español de España, y este de acá, que es un cortometraje muy interesante sobre las 5 islas o manchas de plástico en todos los océanos del mundo. Además está subtitulado y pueden ir escuchando y leyendo, haciendo ejercicio de escucha. Bien, eso es lo que vamos a hacer en la tarea 4, en los ejercicios de la tarea 4. Muy bien. Muy bien, finalmente llegamos a la tarea 5. Entonces aquí, a partir del mismo tema que ya escogimos en la tarea 4, vamos a presentar su posición al respecto, vamos a justificarla, colocar ejemplos y hacer una conclusión. Este ejercicio es de argumentación. Debemos saber cómo argumentar a favor o en contra de una afirmación, ¿sí? Ahí podemos utilizar estoy a favor de, estoy en contra de, ¿ok? Muy bien. Vamos a tener 2 minutos para preparar por escrito la tarea el día de la prueba y después vamos a tener 3 minutos para decir nuestra respuesta, ¿sí? En esta tarea se evalúa de nuevo del nivel B2 al C1, que es el lenguaje profesional, ¿ok? Vamos a tener igual un tiempo limitado para escoger entre 2 proposiciones. Pueden ser afirmaciones, negaciones o propuestas. ¿Ok? Ustedes van a leer esto y van a escoger aquellas que crean que puedan responder mejor, que puedan argumentar mejor. No importa si están a favor o en contra, ¿sí? ¿Okay? Ahí solamente tienen que saber cómo expresarlo. Por ejemplo, en español no decimos soy a favor, no decimos estoy a favor o estoy en contra, ¿sí? Soy partidario de o no soy partidario de o partidaria, ¿sí? Muy bien, entonces cuando entramos vamos a tener la proposición que escogimos acá, ¿sí? Luego vamos a tener las instrucciones. Entonces, por ejemplo, los alimentos transgénicos son la única opción para reducir el hambre en el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a decir qué opinamos sobre eso. Ah, yo no creo que sea la única opción, sin embargo, es una opción viable, ta, ta, ta. O no, no me parece porque no estoy de acuerdo con los transgénicos, no estoy de acuerdo con, ¿bien? Luego vamos a justificar mi posición. Yo pienso esto porque creo que tenemos que recuperar la producción de alimentos orgánicos, ta, ta, ta. O no, yo creo que los alimentos orgánicos son el futuro. Ustedes deciden lo que van a argumentar allí.
Tienen que colocar ejemplos y concluir dejando clara su postura. ¿Qué es esto de dejando clara su postura? Van a decir de nuevo por qué escogieron esta opción y por qué si están de acuerdo o no están de acuerdo, o por qué están de acuerdo parcialmente y en desacuerdo por otra parte. Bien, entonces vamos a tener solo 2 minutos para preparar la tarea. Lo que podemos hacer es copiar las instrucciones acá e ir haciendo las anotaciones de las palabras y el vocabulario que voy a utilizar para no saltar ninguna de las instrucciones, para no olvidar ninguna, ¿ok? Para hacerlas todas, porque recuerden que en estas tareas de instrucciones, lo primero que se evalúa en la prueba es que puedan seguir el orden de las instrucciones, ¿sí? Entonces es importante que podamos hablar en ese orden. Por favor, hagan las anotaciones en español, porque si escriben en portugués, a la hora de hablar, o les da un blanco en la cabeza, o pueden terminar hablando portugués y no es la idea. La idea es que puedan hacer toda su respuesta en español. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, cuáles serían más o menos las opciones. Para el reciclaje, nos dan dos opciones. Opción 1, hay que limitar el consumo y el empleo de combustibles y materiales no reciclables porque el ritmo actual es insostenible y destruirá el planeta. Opción 2, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global existente. Entonces ahí de esas dos ustedes eligen la que crean que puedan argumentar mejor. Vamos a ver los ejemplos de los transgénicos, ¿sí? En la opción 1, los alimentos transgénicos son la única opción para reducir el hambre en el mundo. O la opción 2, los efectos negativos genéticos y ambientales que podrían producirse por el uso de alimentos transgénicos afectarían a muchísimas personas y también a los ecosistemas. ¿Ok? Entonces ustedes escogen cuál de las dos piensan que pueden argumentar mejor si escogieron el tema de los transgénicos y luego hacen su argumentación. ¿Ok? Entonces, para presentar mi posición al respecto, voy a expresar si estoy de acuerdo o no con la afirmación o con la proposición que escogí en una idea general. Luego, cuando voy a justificar mi posición, voy a decir por qué digo la parte positiva, la parte negativa, opino sobre ese tema. Recuerden que acá pueden opinar en primera persona. Yo opino, creo que, me parece que, pienso que, he notado, etcétera. ¿Sí? Luego vamos a colocar ejemplos. Los ejemplos siempre son mejores si son reales y cotidianos, de situaciones o de realidades que suceden en el día a día en las personas. ¿Ok? Y para concluir, vamos a hacer una idea de cierre o resumen. ¿Ok? Confirmando, recuerden la postura inicial. Por todo esto, como ya he dicho, no estoy de acuerdo con ta, 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 ta. ¿Sí? O por todo esto, sí estoy de acuerdo con ta, 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 ta. ¿Ok? Y ahí vamos cerrando la idea. Bien. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de un estudiante estadounidense que escogió el reciclaje y la opción 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, el reciclaje es la única solución al problema de la contaminación ambiental y del calentamiento global existente. ¿Bien? Aquí voy a omitir digamos, las palabras que no estén en español. Bien, estamos en favor de reciclar, pero la verdad es que como ustedes creemos que no está funcionando bien. Es cosa de falta de conveniencia para muchas personas. El dinero de la industria de plástico, que está relacionado, claro, con la industria petrolera, y no estamos hablando de palabras incomprensibles. Ahí dijo algo que no podía, no se entiende, digamos, en la grabación, como decimos en inglés, sino de gran negocio, mucho dinero. Y tal vez, eh, aquí tiene una cola, porque es algo que repite mucho, ¿sí? Nosotros en español le decimos muletilla. Tal vez no mucho interés nacional en la idea de reciclar. Como digo, también de conveniencia. Por ejemplo, cuando era niño, cuando uno compraba la soda, refresco, Coca-Cola, por ejemplo, tenía que comprarlos en botellas grandes, coleccionar las botellas y devolver, pagar un depósito en el supermercado para las botellas, consumir la soda, guardar las botellas. Y para muchas personas, ¿dónde las vamos a guardar? Traen hormigas, son sucias. En la nieve sería ahí. Es muy inconveniente devolver las botellas a la tienda para recibir el depósito. Es mucho más fácil abrir una lata con una botella de plástico y tirarlo a la basura. Y de volver a sus tiempos antiguos, hay mucha gente
que no van a querer hacerlo, ¿ok? Que no van a querer hacerlo. Muy bien, entonces de acá a acá presenta su posición, opina y justifica, ¿no? No dice directamente si está de acuerdo o no con la afirmación, pero tiene un buen vocabulario y explica que está a favor del reciclaje, pero entiende que hay intereses más grandes que los particulares que no permiten que el reciclaje sea hecho o se haga habitualmente. Y en segundo lugar, nos dice que, en resumen, ¿no? Que es mucho más fácil seguir viviendo una vida, digamos, de consumo, eh, botando en la basura, arrojando la basura, los desechos, sin tener conciencia de ellos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la tarea 5. ¿Sí? El ejercicio de la tarea 5 está debajo de la tarea 4. Van a tener dos opciones. Tienen la opción 1, ¿sí? Y la opción 2. Y luego tienen que hacer su respuesta. Recuerden que aquí tienen que seguir las instrucciones, ¿no? Presentar su posición respecto a su afirmación, justificar su posición exponiendo sus argumentos, ejemplificar lo que está diciendo con situaciones posiblemente reales y concluir dejando clara su postura. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver las recomendaciones y lo que se evalúa en esta prueba oral. ¿Sí? En cuanto a la evaluación, vamos a ver que lo primero que toma en cuenta es el cumplimiento de la tarea. Es decir, que se cumpla con las instrucciones punto por punto en el orden en el que van apareciendo. Luego evalúa la cohesión oral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que podamos utilizar conectores, marcadores de tiempo, de referencia, etcétera, deícticos, palabras de transición, ¿sí? Y todos los elementos que hagan inteligible el texto oral, ¿ok? Un poco aplicar todas esas palabras de conexión que me hagan que lo que yo digo se entienda, ¿sí? Acá vamos a tener que prestar atención al alcance del vocabulario, igual que en la primera tarea. Usar términos adecuados a cada nivel. Cada nivel tiene un término, tiene términos adecuados a ese nivel. Por ejemplo, generalmente lo que es parecido entre el portugués y el español, que es lo que en cierta medida lo hace fácil en un principio, son términos A1, A2. ¿Ok? Acá tenemos que conocer los términos propios de la lengua para poder llegar a un nivel B2, C1. ¿Sí? Y bueno, finalmente, obviamente es una prueba oral, entonces nos van a evaluar la pronunciación clara y correcta de las palabras. Bien, muy bien. Entonces ahora las recomendaciones para esta prueba. Aquí es importante estar familiarizado con las instrucciones. Eso fue un poco lo que vimos ahora con, digamos, las instrucciones de cada una de las tareas. ¿Ok? Ahí es importante, ya saben lo que van a hacer en cada una de las tareas. Lo que es bueno que sepan también es que las preguntas y los temas son aleatorios. Yo acá coloqué dos ejemplos para hacer el ejercicio, tienen un tercer ejemplo, otro tema, pero los temas pueden variar. Generalmente son temas de opinión pública general y relacionados con la vida cotidiana de las personas. Educación, tecnología, alimentación, salud, ¿sí? Esos son el tipo de temas que van a aparecer en el CIELE. Y ambiente, naturaleza, ese tipo de cosas. ¿Ok? Y cómo nos relacionamos los seres humanos con esos temas. ¿Bien? Luego, hay que saber muy bien utilizar el sistema. Recuerden que van a iniciar su audio apretando en grabadora, si no, lo pueden dejar iniciar automáticamente, pero tienen que estar atentos para que puedan comenzar a grabar cuando inicie a grabar automáticamente. ¿Sí? Muy bien, yo les recomiendo hacerlo por sí mismos, apretar en su botón de grabación y grabar para que tengan un mejor control sobre el tiempo de la prueba y sobre lo que va sucediendo, sobre cómo va corriendo el tema. ¿Ok? Pero si quieren esperar a que inicie automáticamente, también está muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a continuar acá. Bien. Para terminar, para acabar o audio, vamos a apretar en el botón terminar, ¿sí? Ahí deben recordar que la respuesta se guarda automáticamente y no pueden volver a escucharla. Lo que grabaron ya quedó allí, no pueden volver ni para editar ni para escucharla de nuevo, ¿ok?
En las opciones, en las tareas 2, 3, 4 y 5 van a tener dos opciones, ¿sí? Ahí recuerden, yo siempre le digo a los estudiantes la ley de Murphy, ¿sí? ¿Ok? No dejar que la prueba escoja, porque si la prueba escoge, con seguridad va a escoger la que menos queríamos. Entonces es mejor hacer eh, la opción que nosotros queramos hacer, que nos parece más fácil, que pensamos que tenemos más vocabulario, porque con toda seguridad esa es la que vamos a hacer mejor, ¿sí? No dejar que la prueba escoja aleatoriamente por nosotros, ¿bien? En las tareas 2 y 5, recuerden que tienen un tiempo para preparar la tarea. Yo sé que es poco tiempo, pero hagan las anotaciones en español y siguiendo el orden de las instrucciones. Eso les va a ayudar mucho a seguir una especie de roteiro, ¿sí? Como si tuviesen un libreto cuando van hablando y es bueno porque no saltan ninguna instrucción y no se les olvida decir nada, ¿sí? De lo que tienen que decir, cumplen con toda la tarea. Así piensen que se les está olvidando alguna cosa, no importa. Y además no se enredan tanto entre lo que tienen que decir del portugués y el español porque las anotaciones las van a tener hechas en español. Entonces es bueno que puedan hacer esas anotaciones en esos 2 minutos y con estas recomendaciones, hacerlas en español y siguiendo el orden de las instrucciones, ¿sí? Para eso está ese cuadrito de texto ahí que no es evaluable, pero que ayuda muchísimo a la hora de hablar, ¿sí? En las tareas 1 y 4, escuchen 2 veces las grabaciones. Es muy importante escuchar 2 veces las grabaciones porque, como les decía antes, una sola palabra que no entiendo puedo cambiar todo el sentido de lo que me están preguntando. Entonces es mejor tener bien la certeza de lo que voy a decir, ¿sí? Vamos a cuidar la pronunciación y hablar con fluidez. Ahí no tienen que hablar corriendo, rápido, no. Pueden hablar despacio, vagar, pero sin hacer pausas, ¿ok? Intenten no hacer pausas. Cuando ustedes hablan despacio, se dan un tiempo como para pensar mejor las cosas, dicen lo que tienen que decir, pronuncian mejor, se entiende mejor la pronunciación y además no terminan pensando mientras hablan. No, sino que va fluyendo. Eso es lo que se le llama fluidez. Entonces vamos a hablar sin prisa, pero sin pausa. Vamos a ver las recomendaciones generales para ambas pruebas, tanto para la prueba escrita como para la prueba oral, ¿sí? Vamos a administrar bien el tiempo durante toda la prueba. Esto es sumamente importante, el tema del tiempo, ¿sí? Recuerden que la primera tarea, yo les decía, dejen 10 minutos, perdón, la primera prueba, la escrita, dejen 10 minutos para hacer la primera tarea y el resto del tiempo lo dejan para hacer la segunda tarea. Y en esta siempre les digo, cuando terminen de grabar, aprieten el botón de terminar, vayan para la próxima tarea, no dejen que inicien las grabaciones solas, inicienlas ustedes para que puedan tener un mejor control del tiempo de la prueba y de cómo va desarrollándose la prueba. Bien. Es recomendable hacer un plan general antes de la prueba y cumplirlo cuando llegue el día de presentar el examen. Era lo que yo les decía, por ejemplo, en la primera prueba, la escrita, que si iban a escoger la opinión, el texto de opinión, bueno, muy bien, vamos a entrenar para hacer el texto de opinión y el día de la prueba tenemos que escoger el texto de opinión. ¿Ok? No es que vamos a escoger la carta formal. Si escogimos la carta formal, entonces el día de la prueba escoger digamos, el texto de la carta formal. ¿Ok? Pensar antes lo que voy a hacer el día de la prueba. Memorizar frases, palabras, vocabularios, trozos de texto, frases enteras, ideas, que puedo utilizar en mis respuestas, porque ya más o menos sabemos qué es lo que vamos a hacer en cada una de las tareas. Entonces yo puedo ir memorizando frases, palabras y fragmentos de texto que pueda utilizar para responder el día de la prueba. El día del examen tenemos que hacer todas las tareas. Recuerden que tiene factor de corrección. Lo que yo hice en la tarea anterior va a tener influencia sobre la siguiente tarea. Y finalmente vamos a practicar muchas veces los ejercicios. Yo les dejo el link del demo del Ciele para que puedan practicar, entrenar, conocer el sistema antes de ir a la prueba. ¿Para qué? Para que el día de la prueba ya se sientan cómodos porque están en un site que ya conocen y pueden ir haciendo la prueba con un poco más de tranquilidad. Si hacemos todo esto,
vamos a tener éxito seguro, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora acá. Recuerden que yo les dije que pueden entrar en el site del Ciele, ¿sí? Acá pueden hacer digamos, el demo simulador de todas las pruebas, ¿ok? Está el de la prueba de lectura, la auditiva, la interacción expresión escrita, que fue la que hablamos en el primer video, y la interacción y expresión orales, que fueron las que hablamos en el video anterior y en este, ¿ok? Y también pueden hacer la prueba global. Entren allí, conozcan las pruebas, ¿sí? Pueden entrar en cada una por separado, conozcan el sistema, practiquen y hagan todo lo demás, ¿ok? Entonces, con esto me despido, ¿sí? Vamos cerrando ya esta parte de la prueba. Espero que les haya gustado y que puedan hacer todos los ejercicios, ¿ok? Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.